Entonces, al estar analizando lo que son los sexenios, tanto de el neoliberalismo, en este caso partiendo desde la Madrid hasta el sexenio de Peña Nieto, pues han sucedido bastantes cosas. En el caso de la Madrid, pues comentábamos la importancia respecto a todos esos puntos. Del caso de Salinas también, del caso Cedillo, todo lo que fue el Fobaproa. Digo que de los elementos más recordados de Cedillo, pues es el Fobaproa, ese saqueo, ese fraude nacional en perjuicio precisamente de la población que seguimos y seguiremos pagando, y que pues de que no se comenta nada al respecto por los medios tradicionales, en donde pues las deudas de unos cuantos la pagamos los millones de mexicanos por muchas generaciones, que es el Fobaproa, entre otras tantas entre otras tantas cosas del neoliberalismo de Cedillo, las matanzas de diferentes puntos y comunidades indígenas para fines neoliberales empresariales, y pues la privatización de varios sectores también como ferrocarriles, en el cual terminó siendo eh, Cedillo hasta contratado precisamente por las empresas transnacionales enfocadas a los ferrocarriles. Pues ya si no, pues les dio todo. Entonces es algo muy común que se da, ¿no? De los presidentes neoliberales que hacen sus negocios jugosos con los empresarios, con las transnacionales, y terminan siendo, a final de cuentas, por los mismos pactos que hacen, contratados al finalizar su sexenio de esas mismas empresas como asesores y como accionistas principales. Entonces, qué casualidad, ¿verdad? Algo digno de comentar, y que es digno de señalar que solamente en México sucede esta situación, ¿no? Donde los presidentes regalan o enfocan todo lo que antes era estatal hacia las empresas o transnacionales privadas, y a final de cuentas pues terminan como Salinas, como Cedillo, como Fox, como Calderón, como Peña, pues accionistas y socios precisamente de las empresas a las cuales les otorgaron grandes beneficios. Ese es un conflicto de intereses que bien se ha señalado, que debe de ser castigado constantemente, ¿no? Y pues ahí tenemos esos puntos a considerar de estos presidentes neoliberales, que en el caso de el sexenio de Felipe Calderón, 2006-2012, pues suele tener también su debida importancia, relevancia y trascendencia. Yo creo que más que encontrarle cosas positivas, porque todavía en algunos pudieras decir, bueno, hay algo que se rescata a tal punto, aunque en la mayoría del liberalismo fueron cosas negativas, como resultados generales de la pobreza, del desempleo, de la corrupción, de la desigualdad social, del narcotráfico, del crecimiento del crimen organizado en los niveles políticos y en los niveles precisamente de la delincuencia del narco, por decir nada más los resultados del neoliberalismo en esos puntos trascendentales, que factores exógenos que traen aparejada obviamente el incremento de la criminalidad, y que por esa misma razón hemos comentado que cuando analizamos el neoliberalismo, pues es analizar las consecuencias principales de el caso mexicano de la inseguridad y la criminalidad de alto nivel que tenemos, o de altos niveles estadísticos, que no se debe precisamente a, como muchos pudieran creer, a situaciones de carácter social, en cuestión de que son las bases sociales pobres y las bases sociales del desempleo las que ocasionan la criminalidad. Eso no es lo correcto desde un punto de vista analítico, objetivo y con buen enfoque criminológico. La criminalidad que tenemos es en base a nuestro sistema, nuestro círculo vicioso político-social, donde pues tienen la mayor
participación de esta tragedia, pues los gobiernos que se han vendido precisamente a los intereses transnacionales y que pues han creado pues un mundo o una esfera social en México llena de precariedad y que esa precariedad pues ha ocasionado esos factores exógenos de la criminalidad. Entonces, todo esto se ha convertido pues en un círculo vicioso, sin descuidar también obviamente la cultura del mexicano que también tiene sus puntos a considerar. Eh, y bien, partiendo desde ahí, en el caso de Calderón, pues todo un personaje, ¿no? Todo un personaje eh, con sus más oscuros que claros, ¿no? Un personaje muy, muy oscuro, Felipe Calderón, en toda la extensión de la palabra. Adelante, ¿qué me puede comentar sobre su investigación de Calderón? Vamos a ver quiénes están conectados. Tenemos a varias personas. Jessica, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿bien usted? Muy bien, también, gracias. Jessica, ¿qué me puede comentar de Calderón? ¿Qué investigó? Bueno, como dice, me salían como puras cosas negativas. Decía que por desgracia para ese sexenio fue como el periodo más violento de los últimos 50 años. Pues tiene Calderón, al momento de comenzar con la presidencia, asume un escenario de seguridad muy complicado y como dice usted, o sea, tenía que hacer frente al control de territorios del narcotráfico. O sea, en ese lapso estaba el narcotráfico muy, o sea, a todo lo que da, pero también a lo que estaba leyendo es de que Felipe Calderón no le aprobaron como varios planes que él tenía, como uno de esos eran, creo que fue lo de el apoyo para las personas inmigrantes, algo así, y para las personas que, pues, de bajos recursos, pero sí lo que más se veía, pues, era pura violencia, pura muerte. Y incluso varias personas, así como de la población, se tenían que ir como a localidades más pequeñas para no correr como tanto peligro, tanto riesgo, porque tenían miedo, vivían bajo mucho miedo. Sí, es correcto, porque como en todo el periodo neoliberal, no nada más en la Guerra Sucia, siguió existiendo la persecución política del régimen en turno sobre los opositores. Hablamos de la Guerra Sucia de los 70, pero no terminó precisamente con el gobierno de Portillo, sino que continuó. Nada más que si era sucia en los 70 porque no se daba a conocer, pues todavía se disfrazó más en los gobiernos salinistas en adelante. Bueno, desde de la Madrid, pero con mayor intensidad en Salinas y creo que tuvo mucha intensidad esa persecución política en el gobierno de Calderón y en el de Peña, ¿no? En estos dos últimos sexenios de Calderón y de Peña, hubo mucha persecución política, ahorita como dice Jessica, en opositores. Hay muchos antecedentes, hay muchas fuentes testimoniales precisamente entre lo que son periodistas, activistas, escritores, intelectuales, perseguidos precisamente por el régimen. Cuando un intelectual no es comprado ya sea por la buena o amenazado, pues es perseguido, amenazado como tal para que no hable, para que no se exprese o inclusive hasta, hasta sembrarles pruebas falsas para encarcelarlos, como era el método calderonista García Luna, y crear los montajes correspondientes para hacer de una persona que fuese inocente, pues culpable, ¿no? Y también en mayor medida, pues la persecución y las muertes, ¿no? Las desapariciones que se cuentan por miles y miles y miles y miles de desaparecidos y miles de muertos, que estamos peor que en una guerra pues abierta. Estamos aquí en México en una situación lamentable que se desconoce y que hasta pena da comentarlo y decirlo, pero es desconocido por la propia población mexicana. Y yo creo que seguirá así porque no se ve mucho interés, mucha apatía todavía, mucho desconocimiento, por más de que algunos quisieran darse la tarea de darlo a conocer, pues también son callados de una u otra forma, pero de que tenemos una situación muy, muy lamentable, eso ni duda cabe, sobre todo en los gobiernos neoliberales, ¿no? Ya llegará
el punto para que analicemos estos 3 años del nuevo régimen nacionalista socialista de Andrés Manuel López Obrador, que también sería punto a considerar en un análisis. Pero ahorita, en lo que respecta a estos aspectos neoliberales, realmente sí es muy lamentable que las estadísticas nos digan que tenemos cifras más elevadas que una guerra abierta. Y si le contamos desde los 60 hasta la fecha, pues tenemos unas cifras alarmantes de muertos y desaparecidos que ningún otro país tiene. Entonces, eso creo que nos pone en una situación de vulnerabilidad completamente social, para darnos cuenta de todo esto que ha venido ocurriendo, y que pues no hay lugar a dudas, porque las bases estadísticas y las bases documentales y las bases testimoniales y las bases informativas correspondientes, por más de que se haya querido ocultar, ahí siguen y ahí están. ¿Qué opina usted al respecto sobre Calderón, su investigación que realizó? Zaira, adelante, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué no decir? Pues yo vi mucho sobre lo que había comentado mi compañera, sobre la violencia que hubo pues durante todo su sexenio, y pues lo que prácticamente abrió como la guerra contra el narcotráfico, con su operativo dichoso en Michoacán, que pues solamente dio como resultado miles de muertes, tanto de ciudadanos como militares, y muy pocos realmente la destrucción de los cárteles, porque como tal, o sea, es algo que siempre ha estado aquí como en México, que la influencia de los cárteles es muchísima y se dividen y se dividen y se dividen, pero pues nunca se ha logrado como tal destruir o eliminarlos por completo. De hecho, también había escuchado como un crítico que había dicho que pues eso fue un total fracaso, que solamente trajo violencia, aumentó los índices de violencia y de inseguridad en el país, porque prácticamente era una guerra declarada al narcotráfico, o más bien a los ciudadanos, porque también entre los botines que se llevaban, pues terminaba llevándose a muchos ciudadanos que pues no tenían nada que participar. Yo me vi como mucho eso de que pues sí fue como muchísimas las cifras de personas. Había visto que también aumentó muchísimo la tasa de pobreza durante sus sexenios, o sea, aumentó creo que un 46%, por lo mismo que siguió con las privatizaciones de las empresas y todo, con el modelo neoliberal. Pero pues en sí nos trajo puras cosas negativas como al país, o sea, no aportó en sí como algo totalmente como positivo. Lo único que había visto como que sí fue que autorizó lo del seguro popular, que adentró el seguro popular, pero pues es muy poco a rescatar de su sexenio. Excelente, muy bien, muy bien. Adelante, Adrián, ¿qué nos puede comentar sobre la investigación que realizó de Calderón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Pues sí, prácticamente cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, y ya checando, asociándolo ahí con su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pues prácticamente le dio él la preferencia al cártel de Sinaloa, en este caso, que fue del que recibieron pues miles y miles de millones de dólares. Y con eso pues prácticamente aventó el ejército a las calles para tratar de controlar, según él, el narcotráfico. Pero pues se vio y se conoce pues que prácticamente pues le dio protección a ciertos cárteles que eran los que ellos protegían, y que tenían que expandir sus redes aquí en México. Prácticamente es lo que García Luna también ahí estuvo muy metido en ese asunto, que él es el que llevaba prácticamente la seguridad nacional aquí en el país. Excelente, excelente, muy bien. Efectivamente, hablar de Calderón es meternos también de lleno al tema García Luna, por obvias razones, porque van ligados. Van ligados tanto Calderón como García Luna,
E inclusive, pues siendo críticos, creo que el que estaba detrás de Calderón realizando estos puntos negros del sexenio calderonista, sin lugar a dudas, era el mismísimo Genaro García Luna, como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón, el cual pues es todo un personaje a profundizar y hablar, ¿no? Yarim, ¿qué nos puede compartir? ¿Cómo estás? ¿La profe, bien usted? Muy bien, también, gracias. Pues ahora sí que creo que de todos los presidentes que hemos estado checando es el que hay un poquito más de información, ¿no? No sé si es porque fue más reciente o porque fue uno de los más puercos, ¿no? Pues lo que más me sorprendió fue el hecho de que es considerado un genocida. O sea, tuvimos un genocida por presidente, que aparte de la guerra que hizo contra el narco, o sea, pues murió mucha gente que ni al caso. Entre tantas otras cosas más que salieron aquí, ¿no? A relucir. Otro, pues sí, que se enriqueció ilícitamente, como los demás presidentes. También aquí hubo un tema a mí que me interesó mucho, que fue cuando sucedió lo de la epidemia de la influenza, que redujo el salario para que no despidieran a los empleados, y cuando pasó, dejó el salario igual de bajo, ya no aumentó como estaba. Y pues empezó con lo de el aumento de la gasolina, pues ¿qué no hizo? Hizo muchas cosas. Sí, hay para aventar para arriba en el caso calderonista, ¿verdad? Sí, creo Así. que ha sido de que más encontré información, ¿no? Ya no sabía ni qué poner ni qué no. Yo creo que también cuenta mucho que con Calderón inicia las redes sociales en todo su apogeo. Bueno, no, más bien en el apogeo fue Peña Nieto, pero ya empiezan las redes sociales a darse a notar en el gobierno calderonista, y lo que antes no se podía, hay muchas cosas que se desconocen de los presidentes neoliberales. Eso que hemos podido rescatar es lo que se ha arañado en informaciones, pero yo considero, como muchos, que si hubiese habido redes sociales en los gobiernos de Salinas a la fecha, creo que estuviéramos más espantados de lo que estamos, porque hay muchas cosas que desconocemos de lo que se hizo en el gobierno de Salinas, que nada más es la punta del iceberg de lo que hizo realmente y que conocemos, porque pues los medios de comunicación pues servían o sirven al régimen. Hasta la fecha, a pesar de que hay un gobierno nacionalista socialista, los medios de comunicación tradicionales siguen sirviendo al régimen. El régimen no ha muerto, el régimen sigue. Y la reacción neoliberal está actuando todavía en estos momentos, porque quieren y buscan el llegar al poder a toda costa de una forma u otra. Y no hay que tomarlos como locos, sino que hay que tomarlos en serio, porque tienen el poder, los medios y las influencias internacionales para poder llegar en el 2024. Eso ni duda cabe. Y ya nada más por comentar esto, pues es alarmante, ¿no? De lo que es precisamente estos grupos de poder elitistas nacionales e internacionales que encierran precisamente el neoliberalismo. Pero yo considero eso, que hay mucha información, pero que se desconoce todavía y que se ha estado escudriñando cada vez más sobre Salinas, sobre Cedillo, sobre Fox, pero el caso de Calderón hubo mucha información. Hay mucha información al respecto. Ahí creo que se han estado destapando todos los trapitos sucios y negros de Calderón. Todavía, si Peña nos asustó, creo que Calderón todavía, a pesar de todo, sigue siendo pues un criminalazo por encima precisamente de Peña Nieto. Y bueno, pues, ¿qué más podemos comentar de Felipe Calderón? Tenemos también conectados a Bruno. ¿Qué nos puede comentar usted sobre Calderón? ¿Qué más rescató? Bruno, ¿se encuentra?
¿Perdón? No se escucha bien. No le escuchamos. Creo que va a ser su micro. Bueno, hoy también te lo arregla. Minerva, ¿qué nos puede comentar? Hola, profe. Hola. Bueno, pues yo también, de hecho, ahorita que dijo algo de lo negro, leí por ahí que a una periodista creo que publicó un libro donde llama Felipe Calderón El Oscuro. Ah, sí, sí, sí. No me profundicé en el tema, pero me llamó la atención. También encontré que, por ejemplo, fue su sexenio marcado por múltiples accidentes, este, como por ejemplo el de la plataforma petrolera, que dejó 22 trabajadores, muertos, y pues reveló las condiciones precarias en las que trabajaban. Y otro de los eventos muy marcados que fue el incendio de la guardería ABC, donde creo que era la cuñada de Felipe Calderón la que estuvo involucrada, pero hasta la fecha creo que nunca no será procesado solamente más que a una persona, y no hubo como investigación a fondo sobre el vínculo que tenían con la cuñada de Calderón. Pues también leí que en el 2010 un comando armado asesinó a 17 jóvenes que hacían una fiesta en Ciudad Juárez, y Felipe Calderón lo justificó diciendo que era como eh, actos de pandillerismo. Y bueno, pues hay un montón de cosas. Sí, no, perdón, adelante. Lo que pasa es que venía en transporte, ¿no? Bueno, con respecto a Felipe Calderón, pues de los temas que han mencionado, de las cosas que han mencionado mis compañeros, pues como ya mencionó mi compañero de Adrián, pues efectivamente, durante su sexenio, prácticamente hablando del tema de seguridad pública, fungieron como pues brazo armado del cártel de Sinaloa, porque pues los millones que recibían en ese entonces el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, pues prácticamente estaban apoyando al cartel de Sinaloa y acabando con los enemigos que ellos tenían en ese entonces, ¿no? Y en los temas pues se robó la presidencia prácticamente, ¿no? En el enorme fraude electoral que sucedió, y como pues y para legitimarse, pues declaró la guerra al narcotráfico. Otorgó millonarios contratos a ozonografía enormes en Pemex también. El número de pobreza llegó a más de 60 millones de mexicanos, que prácticamente en ese entonces, pues, ahora sí que arrasó con todo el presupuesto que había de programas, y pues, ¿qué más se puede decir, no? Es correcto, muy bien. Francia, ¿cómo estás? ¿Estás trabajando todavía o sí puedes hablar? No, profe, ya no me dejó terminar. Perdón, es que como se cortó y después ya pudo restablecer su micro, Bruno, pero sí te pregunté perdón, adelante, continúa. Bueno, no sé qué se interrumpió, pero sí, yo también vi como que se me cortó. Bueno, otra cosa que fue como lo dijo ahorita mi compañero, que fue como su elección fraudulenta, y que su evento solamente duró 5 minutos porque los diputados del PRD tomaron la Cámara de Diputados, algo así, y la tribuna, y pues no lo dejaron como que hacer la protesta como realmente es, y solo duró 5 minutos su evento. Sí. Y también algo que es muy curioso. Adelante.
Adelante, Minerva. De hecho, le ganó al actual presidente. ¿Qué eso, profe? Es que durante su sección, ¿me escucha, profe? Sí, Minerva, ya, ahí te escuchamos ya bien. Le decía que durante su gobierno murieron dos secretarios de gobernación, que eso es como que algo que llama mucho la atención. Así es, que precisamente ahorita son estas las fotos precisamente de los sepelios de sus dos secretarios de gobernación. En un sexenio se ejecutaron a dos secretarios de Calderón, a Camilo Muriño y a Black Mora. Así es. Y para colmo de las casualidades, por cuestiones aéreas, helicópteros y ambos en un avionazos. accidente aéreo. Obviamente hay mucha información al respecto sobre estos magnicidios en los que se dice, y creo que no hay lugar a dudas, de que pues fueron ajustes de cuentas precisamente de los narcotraficantes con los cuales García Luna pactó, y que los mismos secretarios de gobernación se habían comprometido a darles ciertos beneficios a estos grupos criminales, y que al momento de que los incumplieron, pues terminaron siendo ejecutados precisamente por el crimen organizado. En el que sí vimos llorando a Calderón fue en el caso de Camilo Muriño, porque que ese era de este lado que vemos aquí en este sepelio. Camilo Muriño era de los brazos muy, muy fuertes derechos de Calderón, y los quería impulsar precisamente para la presidencia del 2012 al 2018. Y pues vimos esos tristes desenlaces de los dos secretarios de gobernación, entre tantas muertes que hubo del gobierno calderonista. Bueno, y Córdoba, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué puede resaltar? Iba yo, profe. Ah, perdón, se le había preguntado a Francia. Adelante, Francia. Bueno, algo rápido, no sé si ya lo comentaron, pero lo que yo también leí fue que no, cuando inició la guerra no tenía un plan fijo, y pues ya fue lo que los militares al final de cuentas dijeron, ¿no? Cuando se acabó todo, dijeron, no, pues es que nos mandó, pero en realidad no hubo un plan de acción o un plan como de ataque, vaya, al iniciar la guerra. Por eso fue que, como, no sé si lo decía Minerva o lo decía Zaira, uno de los dos comentarios de que hubo tantas muertes, por esa razón, porque solamente fue como que vamos a atacar, vamos a militarizar las zonas que considero que son como, con el foco rojo, y pues ya de ahí, pues que sea lo que sea, ¿no? O sea, no me di personas, pues que se mueran, y pues no importaba, porque vi una nota, que decía que también se llevaron de calle tanto a mujeres como a niños, entonces que ahí sí fue parejo. Y pues ya. Y también leí básicamente todo lo que todos han aportado, la traición de García Luna, diciendo que también él era parte de las filas del narcotráfico y que Calderón lo negaba, y lo sigue negando, no tiene nada que ver con eso. Y varios hechos por ahí, por ejemplo, los 10 amenazas que ahorita que ustedes acaban de comentar, también a citar las notas. Y pues todas esas cuestiones, por eso, medias turbulentas. Lo de PRD, que también lo dijo Minerva, que sí fueron 5 minutos y literal lo sacaron, porque si no, eso lo iban a considerar al pobre hombre por hacer sus tranzas tan soluciones. Es correcto, es correcto. Bueno, y realmente ahorita que dijo Minerva de los libros, realmente hay dos libros muy buenos, ¿no? Uno que dijo Minerva, que es el del Felipe el Obscuro, que es muy bueno. Aquí está, este libro es fundamental como que para comprender a Felipe Calderón. Es más que nada un libro recomendable para ustedes, estudiantes de criminología, debido a que tanto este de Felipe Calderón, Felipe el Obscuro, de Olga Warnat, que por cierto fue perseguida por Calderón, no pudo ser publicado sino hasta apenas hace un año. En el gobierno de Calderón, esta autora, Olga Warnat, fue perseguida precisamente porque estaba haciendo investigaciones de la vida privada desde la infancia de Calderón. Entonces estaba haciendo como una recopilación de los datos psicológicos
Calderón, precisamente para comprender esa personalidad siniestra, obscura, criminal, que es precisamente este presidente, así como lo han sido. Hemos tenido realmente presidentazos criminalazos, ¿no? Por decirlo así, dignos de cualquier amante de la criminología para profundizar en uno o en todos. Y este caso de Calderón, pues no es la excepción, ¿no? Hay muchos libros que se han escrito al respecto sobre él, pero este mismo de Olga Warnat, de Felipe el Obscuro, más que meterse de lleno a la política de Calderón, se mete a la vida de Calderón desde la infancia. Y es muy interesante como análisis psicológico, ¿verdad? Por eso lo llama Felipe el Obscuro, y por eso Olga Warnat tuvo que irse al extranjero, a su país de Argentina, porque pues iba a ser asesinada realmente por el gobierno calderonista. Le dieron el pitazo, de hecho, sus mismos amigos que tenían la política, de que ya había dado la orden Calderón a García Luna de que aplicara la ley fuga sobre ella, y tuvo que irse. Ya cuando termina Calderón, regresa después en el sexenio de Peña, y hasta hace poco en el gobierno de López Obrador pudo publicar este libro, pero es muy, muy interesante. El otro, pues es que yo les decía que es muy bueno, que también ya te habla de García Luna, El Señor de la Muerte, de Francisco Cruz, reciente, tiene como 2 meses que se empezó a publicar, y que también te narra toda esa historia negra de García Luna desde su infancia. Entonces son 2 libros muy, muy criminológicos para comprender la mente siniestra, sus factores endógenos, sus factores exógenos, de estos 2 personajes que precisamente tenemos en esta diapositiva, que son a todas luces, desde el lenguaje corporal y desde el lenguaje no verbal, llenos precisamente de situaciones ahí contradictorias y de trastornos muy siniestros. El mismo léxico de García Luna, todo, a pesar de que pues, estuvo en las altas esferas del poder, pues es un personaje que cuando lo escuchas hablar es un personaje lleno de tips nerviosos y de conflictos precisamente léxicos, ¿no? En el momento de que está hablando, en el tartamudeo constante. De Felipe Calderón, los problemas de la adicción y el alcoholismo muy marcados precisamente. Entonces, pues es una realidad alarmante, pero pues estamos aquí para decirlo tal cual, ¿no? Tenemos personajes históricos en las presidencias y en las altas esferas del poder completamente dignos para ser analizados desde los más altos puntos de un criminal serial, inclusive, ¿no? Desde los mismos enfoques, de los mismos factores que pudieron haber tenido los seriales, que asimismo estos psicópatas en las presidencias pues los han tenido. La crueldad animal, los abusos en las infancias precisamente por padres, humillaciones, y cómo llegaron al poder precisamente en base a todas esas redes de personajes que fueron encumbrando y que los fueron encumbrando a ellos y que los fueron apadrinando hasta ir escalando precisamente en las esferas del poder. Tampoco podemos dejar de lado que hasta para ser un alto criminal de este nivel, pues se tiene que tener capacidad de inteligencia, y ellos la inteligencia que tenían, pues la aplicaban precisamente para el camino del mal y para el camino de los factores contrarios precisamente al servicio del pueblo, es decir, no actuaban precisamente para el pueblo, sino contra de él, porque obviamente pues estaban a favor de ciertos intereses, por interés, válgame la redundancia, de el neoliberalismo nacional e internacional. Y es por ello que tenemos a García Luna en la cárcel. O sea, García Luna está en una cárcel de Nueva York siendo procesado por todos los delitos precisamente de narcotráfico, crimen organizado. También lo que es el gobierno estadounidense es muy hipócrita en todos esos puntos, ¿no? Pues ellos mismos lo encumbraron, ya cuando no les sirvió, pues ya vamos a juzgarlo para tener precisamente tuercas que apretar cuando sea necesario a los demás que han sido nuestros sirvientes
en las esferas del poder mexicano. Entonces, tampoco hay que ser tan ingenuos para no comentar que el mismo gobierno norteamericano pues los encumbra y después los juzga. Y ahí lo tenemos precisamente en las cárceles de Nueva York ahorita a Genaro García Luna. ¿Qué más nos puede comentar al respecto? Córdoba, adelante. Sí, profe, pues básicamente es la misma información que mis compañeros. Eh, Calderón, desde que inició su sexenio, bueno, me salió que a la semana fue cuando dio la orden de combatir al narcotráfico. Esto sí, pues sin ninguna estrategia, lo que pues hundió al país en una ola de violencia muy, pues muy drástica. También me salió que a pesar de que hizo detenciones de personajes muy importantes, como era Alfredo Beltrán Leiva y Arturo Beltrán Leiva, también la Barbie, esto no quitó la mancha de sangre que registró todo su sexenio. Esto a través del registro que decía que hubo más de 100,000 homicidios y 22,000 desaparecidos aproximadamente. También, como decía Minerva, se vio envuelto en varios actos, pues, de terrorismo, básicamente. Ella mencionó lo de los estudiantes de la fiesta, pero también está lo de los migrantes de San Fernando. Me salió también lo del atentado del Casino Royal y pues sí, de muchos asesinatos que se dieron y que se fueron, mm, que se hicieron los montajes, haciéndolos pasar por narcotraficantes o por pandilleros o por otras cosas. Es correcto. Y ahí tenemos en esta pantalla, en esta diapositiva, precisamente a los grandes orquestadores de los montajes, como fue Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. El superpolicía de Calderón, hasta premiado fue Luis Cárdenas Palomino, como el superpolicía mexicano. Y recientemente, hace un mes, fue detenido precisamente este Luis Cárdenas Palomino por todos esos actos de tortura contra muchas personas, en los cuales pues orquestaban los montajes para ellos mismos, crearon las bandas criminales, es decir, ellos mismos fabricaban e inventaban bandas criminales para justificar precisamente detenciones y que estaban trabajando, haciendo las labores que les correspondían como encargados de la seguridad nacional, pero la mayoría, si no es por decir todas las detenciones que realizaron, fueron inventos. Ahora se está descubriendo que fueron inventos precisamente de ellos, fueron montajes, bandas de secuestradores inventadas, los nombres de las bandas de secuestradores inventadas por ellos mismos, con nombres muy estrafalarios como los Zodiaco, como los Princetti, no sé cuántas bandas ellos precisamente inventaron y detuvieron a personas que eran inocentes, las torturaron para que se declararan culpables y las sacaron ante la opinión pública precisamente como los grandes criminales del país. Eso y muchas cosas hicieron estos personajes como García Luna y como Luis Cárdenas Palomino, en contubernio, obviamente, aunque lo niegue calderónicamente todavía Felipe Calderón, como él dice, que él niega categóricamente las actividades de García Luna, bueno, más bien que niega, que desconoce que él hubiese realizado esas actividades, dice Calderón. Dice, yo niego haber conocido esas actividades, no me di cuenta, ni las de Calderón, ni las de Cárdenas Palomino, ni de las de nadie. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Entonces, ¿qué hacía? Pues obviamente sabía de todas estas actividades de García Luna y de Luis Cárdenas Palomino, que fue detenido hace un mes por muchas cuestiones de tortura, de montajes televisivos, pero sobre todo por el caso de Florence Cassés e Israel Vallarta, que todavía sigue ese caso dando de qué hablar, ¿no? El caso Cassés Vallarta, en el cual también participaban las televisoras, sobre todo Televisa, con Carlos Loret de Mola para, en contubernio con García Luna y con Luis Cárdenas Palomino,
inventar y montar escenas televisivas completamente ficticias. Y el colmo de todo esto, y tan drástico y lamentable, que precisamente pues fueron manipuladores de las escenas y fabricaban culpables que eran inocentes. Es lo peor de todo este asunto, que ni siquiera las personas que agarraban, bueno, pues lo que se pensaba antes, bueno, es que eran culpables y armaban el montaje para pasarlo en la televisión. No, eran ni siquiera culpables la mayoría de estas personas que están ahorita compurgando penas en las cárceles mexicanas sobre estas bandas supuestamente de secuestradores, porque eran personas de bien, que muchos de ellos eran enemigos o encargos que le enfocaban a García Luna o a Calderón o a Cárdenas Palomino para que si alguien tuviese un conflicto con alguno de estos personajes o alguien allegado a estos personajes tenía un conflicto con alguien, les decía, ahí te encargo a fulanito para que lo metas al bote. Y estos, déjamelo, lo agarraban, le fabricaban delitos, le fabricaban secuestros, le fabricaban armas, le fabricaban drogas y a la cárcel de por vida, ¿no? Entonces, era una forma de persecución política. Ahí tenemos el caso de Jesús Lemus, otro escritor muy importante que hizo precisamente el libro de los malditos, ¿no? Que narra precisamente la persecución de Calderón y cómo le fabricaron delitos y lo encerraron todo el sexenio calderonista en la cárcel de aquí de Puente Grande, en Guadalajara. ¿Qué opina usted, Yolanda? ¿Qué nos puede comentar? ¿Sí nos escucha, Yolanda? Sí, maestro. Pues que fueron un montón de injusticias y luego aquí me salió a mí que las instituciones que fueron creadas por él, que el piso firme, que esta es tu casa, 70 y más y salud, las estancias infantiles, pues hasta que pasó lo de la guardería BC y que a veces pues pura impunidad, no hizo nada y lo que hacen ya que van a terminar su tiempo de gobernar, más bien andan viendo cuánto se van a llevar. Dejan de ser presidentes y llega otro, cuando entregan la presidencia, pues cuánto fue lo que se llevó, cuántos millones, y luego pues el país pues no deja de estar endeudado por ellos. Y diga si no es cierto, ahí va. Y luego dice que también de los montajes, que pues que como ahorita lo estaba diciendo, que como unas películas ahí que se veía tal y como él quería. Dice que también la secuencia generalmente la siguiente, que un guión como el cinematográfico, de eso se trataban los montajes, y pues muchas, sí, y pues de García Luna, pues ya lo tienen así por lo que usan también de lavado de dinero, tiene todos esos cargos, y luego ahorita pues también pues cuánta impunidad ha habido, sí, de que pues no hacen su trabajo como deben de ser. Es correcto. Es correcto, perdón. Sí, efectivamente, bueno, de todos estos puntos, tanto de Calderón, yo creo que nos podemos llevar horas y horas hablando sobre el fraude electoral, que sin ser apasionados del gobierno actual ni nada, sino siendo nada más analistas, pues tampoco podemos negar el fraude del 2006, ¿no? A todas luces fue orquestado, porque no querían realmente el neoliberalismo en su totalidad. El neoliberalismo, los grupos de poder neoliberales no querían que llegara pues un gobierno nacionalista, porque no son gobiernos afines o no son sistemas afines nacionalismo y neoliberalismo, son totalmente opuestos. El neoliberalismo pugna por abrir el mercado y privatizar precisamente los recursos, obviamente pues en contra del pueblo.
Eso es neoliberalismo en pocas palabras. Obviamente nos hemos metido a profundidad a estudiarlo en todos los aspectos privatizadores. Y nacionalismo, por otro lado, socialismo o nacionalismo como tal pugna, es más nacionalista el gobierno actual que socialista, aunque tiene sus tintes obviamente socialistas, pues pugna por el recuperar y por el proteger precisamente lo estatal. Entonces son dos sistemas antagónicos, ¿no? Y por obvias razones no era factible que llegase para los neoliberales un gobierno nacionalista, y como estaba muy fuerte en el 2006, pues se pusieron de acuerdo panistas y priistas como hasta la fecha para impedirle que llegase al poder, y como llegó, porque ganó las elecciones y por propias versiones de los mismos priistas, el mismo candidato presidencial del 2006, Francisco Labastida, pues ya lo dijo. Estaba Labastida del PRI, estaba Calderón del PAN y López Obrador del PRD en aquel entonces, y el mismo Labastida dijo, ganó sin lugar a dudas López Obrador. Eso lo dijo hace poquito. Sin embargo, pues no se le iba a permitir llegar al poder por los intereses precisamente económicos. Entonces, pues le quitaron tanto en contubernio con el INE esa elección en el 2006. Y por eso cuando iba a tomar protesta ese día para la elección presidencial, para la toma presidencial, pues vimos que estaba bloqueado precisamente por los partidarios obradoristas para que no llegase, pero el mismo García Luna lo llevó en helicóptero por la parte de atrás del Congreso de la Unión para que nada más llegara, se pusiera la banda, dijera en 5 minutos la protesta y vámonos. Fue una toma de protesta inusual y realmente, como todo lo que fue el sexenio de Calderón, empezó conflictivo y terminó conflictivo y lleno de montajes. Entonces, es todo un tema digno de la novela llamada Política Mexicana, ¿verdad? Que es todo digno de un bestseller llevado a la pantalla grande. Si nos lo platicaran como algo que desconociéramos, como una trama, nos hubiera impactado, pero la realidad supera la ficción. Y bueno, vamos a dejar el día de hoy hasta aquí. No sé si quieren agregar algo al respecto. Los escucho. Todo se ha comprendido lo que llevamos hasta ahorita de platicado de Calderón, García Luna. Sí, todo bien, profe. ¿Sí? Profe, yo quiero mencionar algo. Adelante. Pues yo creo que no nada más el gobierno mexicano está corrompido por los políticos. Sinceramente, en el libro que usted mencionaba, El Traidor, ahí menciona el Vicentillo que pues los sobornos que él entregaba a Felipe Calderón, y sinceramente pues yo creo que son pruebas también que el gobierno estadounidense podría tomar para iniciar un proceso, ¿no? O hasta ya lo hubieran detenido si quisieran, pero pues no es así, más sin embargo pues se hacen también ellos de la vista gorda. Y pues ahora el día de mañana que sea la consulta, pues yo no sé qué vaya a pasar, pero pues yo creo que Felipe Calderón pues ya estuviera en la cárcel, ¿no? Si el gobierno estadounidense pues aplicara sus leyes como fueran también, pero pues yo creo que hay beneficios políticos también para ellos. Claro, y como platicamos, realmente pues el gobierno, eso nos debe de quedar muy claro que el gobierno norteamericano los encumbró, el gobierno norteamericano los financió, el gobierno norteamericano a través de la CIA y de sus corporaciones de seguridad los llevó al poder. Eso nos debe de quedar muy claro. Entonces, pues cuando ya no les sirven, pues los van a detener, tarde o temprano van a caer, o sea, eso me queda muy claro. Si no es en la justicia mexicana, pues a la justicia norteamericana los va a llevar, a pesar de que ellos mismos son los idealistas de toda esta desgracia nacional. Tampoco no podemos ser, a estas alturas, nosotros ya después de tanto análisis, de tanta información que hemos observado y analizado, ya no nos chupamos el dedo tan fácilmente, ¿no? Para decir que Estados Unidos no sabía.
Estados Unidos los llevó al poder, los llevó a todo esto, porque son los únicos beneficiados del narco, son los únicos beneficiados de las privatizaciones, son los únicos beneficiados de esta cuestión de la reforma energética de Peña Nieto, que para allá vamos. Entonces, sin lugar a dudas, ahorita lo están protegiendo a Calderón, así como están protegiendo a Salinas, como están protegiendo a Zedillo, porque son parte de sus estrategias. Pero no dudamos que tarde o temprano, como es el gobierno norteamericano, los va a traicionar, como ha traicionado a varios, ¿no? A varios personajes que no han sido presidentes, pero que sí han sido niveles secundarios, que los ha traicionado, ¿no? Pero si no es en el gobierno mexicano, yo creo que mañana, que es la consulta, suponemos que va a tener resultados positivos, aunque los medios de comunicación no lo pasan mucho en la televisión sobre la consulta, pero se sabe que va a existir, se sabe, la gente ya lo sabe. No se le ha dado la difusión que debería de darse, porque los medios de comunicación obviamente responden a estos intereses neoliberales, pero de que yo creo que va a llegar a buen puerto la consulta de mañana, así va a ser, y vamos a ver desde Fox a Peña Nieto los que legalmente se les puede juzgar, legalmente, es decir, que hay herramientas jurídicas para ello, y en el caso Zedillo, Salinas, pues igual se tendría que implementar algunas reformas constitucionales para que se les pudiera llevar a juicio en México, pero tampoco dudamos que lo pueda hacer el gobierno norteamericano, como lo hizo con García Luna, ¿no? Y bien, vamos a ver qué resulta de todo esto, jóvenes. ¿Alguien más se quiera comentar algo? Bien, entonces, tarea, vamos a seguir hablando obviamente de todo esto, del gobierno de Calderón, todavía da para más y mucho más, pero vamos adelantándole a investigar el sexenio de Enrique Peña Nieto, que también no deja de ser también interesante, el caso de Ayotzinapa, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, la infame reforma energética, las diversas persecuciones políticas, el espionaje de Pegasus, bastantes cuestiones ahí oscuras y negras del gobierno también peñista a considerar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué expulgamos ahí, qué indagamos, para poderlo platicar también, si nos da tiempo, la siguiente semana. Si no, seguimos hablando todavía de estos casos de Calderón y vamos a ver en qué resulta la consulta del día de mañana. Jóvenes, entonces, lo de Peña Nieto, eso se lo van a llevar de tarea y me lo mandan igual por el grupo correspondiente. Si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, ningún comentario, ninguna aportación final, adelante. ¿Todo bien? Todo bien. Sí. Perfecto. Vamos a ver, entonces se encuentra presente, aquí nada más veo a Yolanda, veo a Minerva, veo a Adrián, a Bruno, a Diego, a Francia, a Luis Santos, a Marisela Alonso, a Oscar Córdoba, a Zaira, a Ulises, a Yarim y a Jessica Alejandra. Son los que tienen asistencia. ¿Alguien no nombré de los que están conectados? Bien, parece que todos. Jóvenes, pues fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Sus calificaciones se las voy a pasar por